Me llamo Valeria. Con Diego nos conocimos en la universidad y desde entonces estuvimos juntos. Él siempre se destacaba entre los demás, seguro de sí mismo, ambicioso, capaz de atraer la atención con una sola mirada o con un chiste en el momento justo. Yo observaba cómo avanzaba paso a paso, como si todo en la vida estuviera preparado especialmente para él. A veces incluso parecía que veía el mundo como un tablero de ajedrez. Colocaba a las personas en casillas y preveía varias jugadas por adelantado. Yo, en cambio, era más cautelosa. Para mí era importante sentir estabilidad, tener mi propio espacio donde poder relajarme y no estar compitiendo. Teníamos caracteres diferentes, pero justamente eso era lo que me atraía de él. Él nunca se quedaba quieto, siempre buscaba algo más, y yo sentía que su energía podía arrastrarnos a ambos hacia una vida mejor. Los años universitarios pasaron rápido. Fiestas, trabajos, exámenes, planes para el futuro. Nos apoyábamos mutuamente, aunque a menudo yo sentía que sus planes siempre tenían un punto final muy definido. Trabajo, estatus, influencia. Los míos eran más sobre la calidez, las personas que amaba, la posibilidad de no esconderme detrás de roles. Después de graduarse, consiguió de inmediato un buen puesto. No porque tuviera el mejor diploma, sino porque sabía cómo hablar con quienes tomaban decisiones. Lo notaron enseguida y le dieron la oportunidad de avanzar. Recuerdo cuando llegó a casa la primera vez después del trabajo. Brillaba como si hubiera ganado la lotería. Esto es solo el comienzo, me dijo entonces. Siento que todo será diferente. Lo escuchaba y le creía. Me gustaba verlo hablar con entusiasmo sobre proyectos, colegas, nuevas ideas. Sentía que realmente estábamos construyendo una vida en común. Pero a veces me sorprendía pensando, ¿entro yo en esa imagen tal como me gustaría? Para mí, estar juntos significaba tomar decisiones compartidas, largas noches de conversaciones sobre todo y nada. Para él, a menudo solo era la seguridad de que yo estaba a su lado, sin una implicación más profunda. Un día se lo pregunté directamente. ¿Te imaginas cómo seremos dentro de 10 años? Él sonrió y respondió sin dudar. Claro, ya lo veo. Viviremos en nuestro propio apartamento, con buenos vecinos, viajaremos. Yo estaré en la dirección, y tú tendrás todo lo que desees. Sus palabras sonaban atractivas, pero al mismo tiempo inquietantes. En su visión había mucho de él, de su éxito, de su estatus. Yo también estaba allí, como parte inseparable, pero como persona independiente. Entonces decidí no discutirlo. Pensé que eran solo detalles que no valía la pena exagerar. Con los años, nuestra rutina se volvió cada vez más predecible. Trabajo, reuniones con amigos, fines de semana juntos. Diego sabía mantener una atmósfera de confianza, como si todo fuera perfecto. La gente nos envidiaba. Qué linda pareja tienen. Y a veces yo misma creía en esa imagen. Pero cuando me quedaba sola, me preguntaba, ¿es realmente esta la vida que quiero? ¿O simplemente estoy dejándome llevar por sus ambiciones, olvidando mis propios deseos? En esos momentos sentía una ligera incomodidad, pero rápidamente la apartaba. Después de todo, llevábamos tanto tiempo juntos que me parecía que el verdadero amor era precisamente saber adaptarse. Ahora, mirando hacia atrás, entiendo. Fue entonces, desde el principio, cuando empecé a sentir las primeras señales. Pero en aquel momento elegí callar y caminar a su lado, incluso si no siempre comprendía a dónde conducía ese camino. Un año después de que Diego comenzara su carrera, nos mudamos a un gran apartamento en un edificio nuevo, y este hecho en sí mismo se convirtió en una especie de símbolo de una nueva etapa, porque él siempre buscaba mostrar que avanzaba.
y esa mudanza era la confirmación de sus ambiciones. El apartamento resultó luminoso, con ventanales altos, un balcón con vista a la ciudad y un interior que, según yo creía, habíamos escogido juntos con cuidado, aunque en realidad las decisiones siempre las tomaba él, y yo más bien aceptaba, porque en ese momento aún confiaba en que su gusto y seguridad realmente crearían para los dos algo acogedor y estable. Lo que más me impactó no fue la vivienda en sí, sino la gente que vivía alrededor. Desde los primeros días quedó claro que en ese edificio reinaba una atmósfera particular de competencia, donde cada quien intentaba mostrarse más exitoso de lo que realmente era, y cada encuentro con los vecinos parecía una representación teatral. Las mujeres exhibiendo joyas costosas y peinados impecables. Los hombres hablando exclusivamente de negocios, autos y contactos. Yo sentía que me costaba mucho encajar en ese mundo, porque toda mi vida, hasta ese momento, había estado más cerca de las conversaciones sencillas, las relaciones sinceras y los encuentros cálidos con amigos que no medían el valor de los regalos ni de la ropa. Diego, en cambio, se integró en ese espacio con increíble facilidad, como si lo hubiera estado esperando desde hacía tiempo. En pocas semanas comenzó a organizar veladas en casa, invitando a los vecinos para una copa de vino o para reuniones de negocios que se transformaban poco a poco en una demostración de estatus. Y cada vez que yo me sentaba a su lado, sentía que estaba allí en el papel de invitada, destinada a sostener la atmósfera general, pero sin un lugar verdadero dentro de esa comunidad. Los encuentros con esa gente siempre me dejaban una sensación de cierta distancia. Veía con qué naturalidad Diego se mezclaba con ellos, cómo reía sin esfuerzo de sus bromas y se unía a conversaciones sobre temas que a mí no me interesaban en absoluto. Sabía cautivar, hablar de planes, insinuar nuevas oportunidades y cada vez lo aceptaban más dentro de su círculo. Yo, mientras tanto, sonreía, asentía y pensaba que nuestra vida adquiría una forma en la que mi presencia no parecía necesaria, salvo para completar la imagen de la esposa ideal, siempre lista para apoyar, lucir impecable y no hacer demasiadas preguntas. Poco a poco noté que nuestro hogar ya no era del todo nuestro. La constante presencia de gente extraña, sus voces, sus temas e incluso los perfumes y olores de cigarrillos que quedaban tras cada visita borraban la sensación de intimidad. Descubrí que los momentos que más disfrutaba eran esas raras mañanas en que estábamos solos, tomando café en la cocina, sin máscaras de hospitalidad. Para Diego, en cambio, aquellas noches con la sala llena de gente que lo escuchaba atentamente parecían la verdadera fuente de inspiración. Una vez, después de otra de esas reuniones, le dije que me sentía como una extraña en mi propia casa, que echaba de menos los momentos simples sin conversaciones sobre dinero y poder. Él me miró con atención y respondió que todo eso era solo una etapa, que debíamos aceptar las reglas del juego si queríamos seguir avanzando, porque el mundo pertenecía a quienes sabían mantener el equilibrio entre lo personal y lo público. Sus palabras sonaron firmes, pero para mí fueron una señal de que nuestro hogar se estaba convirtiendo en un escenario y que debía decidir si estaba dispuesta a ser espectadora o actriz en aquella representación. Esa noche me quedé mucho rato despierta, escuchando cómo él dormía tranquilo a mi lado, y comprendí que para él ese nuevo mundo era una oportunidad, mientras que para mí se transformaba en un reto al que aún no sabía cómo responder. Al mes siguiente, Diego me anunció que tendríamos invitados especiales y en su voz
se notaba una mezcla de nervios y entusiasmo, porque hablaba de su jefe, Héctor, quien había aceptado venir a cenar con nosotros junto a su esposa, Fernanda. Me explicó que aquella reunión tenía para él una enorme importancia, pues de Héctor dependían los próximos proyectos y su posibilidad de seguir ascendiendo en la empresa, y que por eso debía entender que esa noche todo tenía que salir perfecto. Me lo tomé en serio. Preparé platos en los que siempre podía confiar. Escogí un vestido sobrio, pero elegante, y traté de mentalizarme en el papel de anfitriona que no solo recibe a los invitados, sino que también sabe crear un ambiente cálido, porque en esas situaciones eso era tan importante como el menú. Cuando sonó el timbre y llegaron los saludos iniciales, comprendí enseguida que Héctor era un hombre que disfrutaba controlar el espacio que lo rodeaba. Su manera de hablar, sus gestos seguros, incluso la forma de extender la mano para saludar, recordaban menos a un gesto amistoso que a una prueba para ver si eras capaz de responder con el mismo nivel de confianza. Fernanda era distinta, tranquila, con una sonrisa equilibrada, un poco distante. Sentí que observaba con atención cada detalle sin intervenir, pero sin dejar escapar nada de su campo visual. Su forma de sostener la copa de vino, las leves inclinaciones de cabeza durante la conversación, su tono sereno, todo construía la imagen de una mujer acostumbrada desde hace mucho a esas veladas, a ese juego de estatus y miradas, y que ya no necesitaba demostrar nada, porque sabía perfectamente cuál era su lugar en ese mundo. En la mesa, Diego hablaba con especial ímpetu sobre el trabajo, los planes futuros, las ideas que esperaba impresionaran a Héctor. Cada vez que me lanzaba una mirada, no era tanto una invitación a participar como la confirmación de que yo cumplía con la imagen que él quería mostrar. Notaba que la mirada de Héctor se detenía en mí más de lo conveniente en una conversación normal. Sus palabras eran neutras, pero en esas pausas había una evaluación silenciosa que me incomodaba. Fernanda seguía sonriendo, aunque veía cómo sus ojos no dejaban de recorrerme, atentos a cada gesto, cada movimiento. Entre nosotras se desarrollaba una especie de diálogo sin palabras, un entendimiento silencioso de que ambas sabíamos. Esa cena no era solo una visita cordial, sino algo más. Cuando Héctor empezó a contar anécdotas del trabajo, adornadas con sarcasmo y sutiles insinuaciones que hacían reír aunque escondieran dureza, vi cómo Diego lo escuchaba con devoción, casi atrapando cada entonación, y se apresuraba a secundar cualquier broma o idea para subrayar su cercanía con él. Yo, en cambio, me sentía en medio de un examen. Cada gesto mío parecía parte de una prueba de la que dependía no solo la carrera de mi marido, sino algo más difuso, pero que ya se hacía sentir en las miradas y silencios. Cuando la velada terminó y cerramos la puerta tras los invitados, Diego estaba eufórico. Dijo que todo había salido mejor de lo esperado, que Héctor parecía satisfecho y que eso significaba que iba por buen camino. Yo asentí, aunque por dentro quedaba una inquietud. En aquellas miradas y en esa tensión invisible entre los cuatro había percibido algo capaz de cambiar no solo nuestro futuro, sino también la forma en que yo entendía nuestra vida. A la noche siguiente noté que Diego se comportaba distinto de ayer, cuando estaba feliz y repetía que todo había salido de maravilla. Si en ese momento lo desbordaba la sensación de éxito, ahora caminaba por la habitación tranquilo y concentrado, como si en 24 horas hubiera tenido tiempo de reflexionar sobre algo más que la reacción de su jefe.
yo estaba sentada en el sofá con una copa de vino, esperando, porque sabía, si él guardaba silencio tanto tiempo, tarde o temprano, diría aquello que realmente tenía peso para él. Cuando por fin se sentó a mi lado, tomó mi copa, bebió un sorbo y me la devolvió. Su mirada era serena, pero en ella brillaba una chispa que conocía demasiado bien. Esa expresión con la que solía anunciar una noticia que marcaría a los dos. Lo dijo casi con naturalidad, como si fuera un detalle menor, aunque se notaba que había escogido las palabras de antemano. Tal vez tengamos que invitar a Héctor otra vez, pero esta vez solo a él, porque hay cosas que no son para oídos de su esposa, y no se trata solo de negocios. No respondí de inmediato. Trataba de entender qué quería decir exactamente, y si aquella insinuación escondía algo mucho más profundo que nuevas negociaciones o planes. Sus palabras sonaban como si mi papel en esa próxima velada fuera más importante que el de simple anfitriona que sirve platos y sostiene la charla. Sentí que mi cuerpo se tensaba, porque esa frase no para los oídos de su esposa me generaba la impresión de que estábamos entrando en algo que no tenía nada que ver con la transparencia que siempre había deseado en una relación. Le pregunté qué quería decir con eso, pero en lugar de una respuesta clara, me sonrió con esa sonrisa suya con la que solía cerrar una conversación cuando no quería o no podía decir más. Solo añadió: tú sé tú misma y todo saldrá bien. Créeme, esto es importante para los dos. Su seguridad en esas palabras no me tranquilizó. Al contrario, me dejó la sensación de estar frente a algo incomprensible pero inevitable. Esa noche permanecí mucho rato despierta a su lado, escuchando su respiración tranquila, y me preguntaba por qué podía hablar con tanta ligereza de algo que para mí sonaba como un desafío, como una prueba que ponía en duda no solo nuestra relación, sino mis propios límites de confianza. Él parecía convencido de que yo apoyaría cualquier decisión suya, como había sido durante todos esos años en que sus ambiciones se convirtieron en el eje de nuestra vida. Pero esta vez sentía que no se trataba de su carrera, sino de hasta dónde estábamos dispuestos a llegar para mantener nuestro lugar en ese nuevo mundo al que él entraba con tanta seguridad y que yo solo observaba, sin posibilidad de elegir. Aunque intentaba convencerme de que quizás todo era producto de mi imaginación, que quizá realmente hablaba solo de asuntos de trabajo, esa inquietud no me abandonaba. Su tono, su elección de palabras y la calma con que las pronunció me mostraban que ya había tomado una decisión. La única pregunta era si yo estaba dispuesta a convertirme en parte de lo que él llamaba nuestra oportunidad. Unos días después de aquella conversación, que me había dejado con la sensación de incertidumbre y un presentimiento inquietante, Diego anunció que Héctor vendría de nuevo, esta vez, efectivamente, solo. Lo dijo con tanta naturalidad, como si se tratara de algo completamente obvio, aunque en su voz se percibía que esperaba de mí comprensión y disposición a aceptar unas condiciones que él ya había fijado de antemano. Asentí sin hacer preguntas, aunque dentro de mí crecía la inquietud, porque no podía dejar de pensar qué era exactamente lo que iba a suceder y por qué esta reunión parecía tan enigmática. Aquella tarde preparé la mesa con meticulosidad, intentando distraerme con los pequeños detalles, porque me daban al menos una sensación de control en medio de un escenario en el que yo no había participado en absoluto. Diego estaba tranquilo, hacía bromas, se puso su traje favorito y parecía saber con exactitud cómo se desarrollaría la velada y qué obtendría de ella.
Cuando Héctor apareció en la puerta, su porte seguro y su manera de hablar confirmaron mis sospechas. Esta visita tenía otro trasfondo, y yo ya era parte de ello, lo quisiera o no. Después de sentarnos a la mesa, la conversación se mantuvo unos minutos en un tono formal y profesional. Sin embargo, pronto Diego, alegando la necesidad de buscar unos documentos urgentes, se levantó y nos dejó a solas. En ese momento, comprendí que era justo la situación que más temía. Estar frente a Héctor sin saber cómo comportarme ni qué se esperaba de mí. Al principio, él siguió hablando de trivialidades laborales, pero poco a poco su tono cambió. Se inclinó hacia mí y en voz baja preguntó: ¿Entiendes cuál es el papel que tienes en todo esto? Su mano rozó la mía, y aquel contacto no fue ni tierno ni casual. Era un gesto de poder, una demostración de que los límites no los ponía yo. Retiré la mano, pero lo hice con cuidado, sin brusquedad, intentando ocultar mi turbación. Sabía que en ese instante él no solo me ponía a prueba, sino que verificaba hasta qué punto estábamos todos dispuestos a participar en ese extraño juego. Cuando Diego regresó, capté su mirada. No había en ella celos ni indignación, sino un interés frío, como si hubiera dejado deliberadamente ese espacio para observar cómo reaccionaba y para comprobar si entendía las reglas de las que me había insinuado antes. El resto de la velada transcurrió en relativa calma. Charlamos de cosas cotidianas, reímos de algunos chistes, comentamos las noticias. Pero todo eso no era más que una fachada que encubría lo sucedido en aquellos pocos minutos a solas. Cuando la puerta se cerró tras Héctor, me quedé largo rato de pie junto a la ventana, intentando ordenar mis pensamientos. Sabía que ahora estaba atrapada en una situación donde mi conducta afectaba no solo mi vida, sino también la carrera de mi marido. Diego se acercó, me abrazó y dijo: «Lo hiciste bien, todo salió exactamente como debía». Y esas palabras confirmaron mis temores. Mis dudas y mi resistencia interior no contaban para él. Lo único que le importaba era el resultado. Esa noche comprendí que nuestra casa había dejado de ser un lugar de confianza y amor. Se había convertido en un escenario donde se representaban escenas útiles para su carrera, y yo había pasado a ser parte de esas representaciones, aunque no quisiera reconocerlo. Una semana después de la segunda visita, cuando aún intentaba sobrellevar la sensación de haber sido utilizada en juegos ajenos, recibí un mensaje inesperado de Fernanda. Me proponía encontrarnos a tomar un café, y aunque no tenía ningún deseo de hablar con ella, pues sentía que había visto más de lo que dejaba entrever durante la cena, acepté, sabiendo que no podría evitarla. Nuestras vidas ya estaban entrelazadas a través de hombres que decidían más que nosotras. Nos reunimos en un pequeño café cerca de mi casa. Me llamó la atención su aspecto. Iba vestida con sencillez, sin excesos de brillo. Su peinado era prolijo, pero no exageradamente perfecto. Transmitía la sensación de que no había venido a exhibir estatus, sino a hablar con franqueza, al menos en la medida en que la situación lo permitiera. Pidió un café negro, yo un capuchino, y en ese breve gesto ya percibí que nuestra conversación no sería ligera ni superficial. Sus ojos reflejaban concentración, como si se hubiera preparado para decir algo difícil. Se sentó frente a mí y comenzó sin rodeos. «Crees que Héctor te desea, pero en realidad solo está poniendo a prueba a Diego. Verifica si tu marido está dispuesto a sacrificarte en nombre de su lealtad». Su voz era tranquila y baja, pero en cada palabra había la seguridad de alguien que conocía bien el precio de esos juegos.
seguramente porque ya había sido parte de ellos más de una vez. Sentí dentro de mí una oleada de indignación. Sus palabras sonaban como si mi vida, como si yo misma, no fuera más que una herramienta en tratos ajenos. Esa frialdad me golpeaba más fuerte que cualquier insinuación que hubiera escuchado antes de Héctor o de Diego. Le respondí que estaba equivocada, que nada podía ser tan cínico, que mi marido jamás aceptaría algo así. Pero incluso, mientras lo decía, recordaba la mirada de Diego aquella noche, cuando volvió y me vio junto a Héctor. Ese no fue un gesto de celos ni de protección, sino de observación, como si analizara mi reacción como parte de un acuerdo. Fernanda me miraba en silencio, y su mirada me dejaba claro que veía mi lucha interior, cómo mis negaciones se debilitaban a medida que hablábamos. Añadió entonces: sé lo que sientes, porque yo también pasé por algo parecido, pero yo hice mi elección. Acepté las reglas, porque entendí que de lo contrario destruirían a mi marido y lo dejarían sin nada. A veces hay que jugar como esperan que juegues. Sus palabras fueron serenas, pero en ellas asomaba un cansancio que me asustó más que todo lo anterior. Era el cansancio de alguien que ya había renunciado a sí misma hacía tiempo. De pronto vi un posible retrato de mi propio futuro. Yo, junto a Diego, cumpliendo siempre sus expectativas, mientras por dentro me iba apagando poco a poco, consciente de haber perdido mi identidad. Al terminar el café, salí a la calle con la sensación de llevar una marca invisible. La conversación había dejado un rastro del que no podía librarme. Ahora mis dudas tenían confirmación en la voz de otra mujer. Y aunque quisiera convencerme de lo contrario, las palabras de Fernanda ya habían echado raíces en mí, como una semilla que inevitablemente germinaría. Unos días después, Diego me dijo que nos habían invitado a pasar la noche junto a Héctor y Fernanda en un club privado, al que solían ir solo los suyos. No hice preguntas, porque sabía que él nunca me permitiría rechazar, y además, el hecho mismo de ser invitados lo tomaba como una señal de confianza que no podía desperdiciarse. Esa noche salimos los 4, y ya en el camino sentí que el ambiente sería distinto al de las reuniones en casa. El club resultó ser un lugar donde las fronteras entre los roles se disolvían por sí mismas. La música retumbaba en el pecho, las luces cegaban, las copas nunca quedaban vacías y las conversaciones fluían como si el mañana no existiera. La atmósfera era tal que incluso las personas más contenidas se permitían más de lo habitual, y eso me asustaba y al mismo tiempo me atraía. Diego se movía allí como en su elemento. Acompañado de Fernanda, reía demasiado fuerte, su sonrisa se quedaba demasiado tiempo, y su mano sobre su hombro parecía demasiado natural para ser casual. Ellos parecían acostumbrados a ese contacto desde hacía tiempo, y esa familiaridad me hería de un modo extraño. Por fuera mantenía el rostro sereno, pero por dentro me encogía al ver cómo él se permitía cosas que no debía, y además sin sentir la necesidad de ocultarlas. Héctor permanecía en silencio durante un rato, sentado a mi lado y observándome con tal intensidad que sentía su mirada incluso cuando desviaba los ojos hacia el escenario o fingía escuchar la música. Su silencio era más fuerte que cualquier palabra y me incomodaba profundamente. En cierto momento se inclinó y, tan bajo que apenas pude escucharlo entre el ruido, dijo: él ya tomó su decisión. ¿Y tú? Aquella frase no sonó como una pregunta, sino como una sentencia. Una ola de ansiedad me recorrió. Entendí que esa noche no sería una simple diversión. Sus palabras no tenían sonrisa ni doble sentido, solo la firme certeza de que ahora de mí dependía algo más de lo que estaba dispuesta a reconocer.
No respondí, y aquel silencio fue suficiente para él. Se levantó, me ofreció salir y lo seguí, aunque dentro de mi cabeza resonaba un ¿para qué? Nos perdimos entre la multitud y sentí que incluso ese simple gesto, levantarme y caminar a su lado, ya podía interpretarse de muchas maneras. Primero, fuimos hacia la barra, donde todo era bullicio y ruido. Luego, avanzamos por un pasillo hasta llegar a un espacio apartado y semioscuro, donde apenas se escuchaba un murmullo lejano de la música, como un trueno distante. Allí todo cambió de repente. Las palabras se hicieron escasas. Las pausas entre frase y frase se alargaban, como si cada uno esperara al otro. Estábamos demasiado cerca, más de lo permitido, y esa proximidad me obligaba a contener la respiración. Era una frontera que todavía podía rechazar, pero cada segundo de silencio hacía más difícil retroceder. Bastaba un solo paso, y lo que flotaba en el aire se volvería realidad. Por un instante sentí una ligereza extraña al ser mirada con tanta franqueza, como si esa atención me diera fuerza, y esa debilidad me asustó aún más que sus palabras. Nos quedamos en ese lugar más de lo que debíamos. El tiempo se dilató, y cuando al fin regresamos, comprendí que habíamos desaparecido demasiado rato, lo suficiente para que cualquiera en la mesa pudiera preguntar. Pero nadie dijo nada, tal vez porque todos lo entendían de antemano. Cuando volvimos, las sonrisas de Diego y Fernanda parecían tan naturales que ni siquiera se habían preguntado dónde estábamos. Hablaban y reían como si todo hubiera estado previsto desde el inicio de la noche. Tomé un sorbo de vino, sentí su amargor y comprendí. El simple hecho de haber desaparecido con Héctor y haber permitido aquellos largos minutos de intimidad ya me había cambiado. Era un punto de no retorno. Al día siguiente fuimos a un almuerzo familiar con los parientes de Diego. El contraste entre la noche anterior en el club y aquella comida hogareña parecía casi irreal. La víspera habíamos estado entre personas que vivían bajo las reglas de la ostentación y el poder, y ahora nos encontrábamos a mediodía alrededor de una gran mesa llena de chistes, aromas de comida recién hecha y el bullicio de voces que creaban la ilusión de una vida normal. Los familiares nos elogiaban, decían que éramos una pareja maravillosa, que teníamos todo lo que cualquiera podía desear. Y mientras escuchaba, sentía cómo algo se me encogía por dentro, porque sabía que detrás de esa fachada no existía el calor verdadero que ellos proyectaban sobre nuestra relación. Diego se comportaba de manera impecable, colmaba de cumplidos, se inclinaba para besarme en la mejilla, posaba su mano sobre mi hombro con ternura cuando alguien comentaba lo armoniosos que éramos. Todo parecía tan natural y convincente que casi llegué a creer que lo de la noche anterior había sido solo un sueño. Su habilidad para crear la imagen correcta era impresionante y, al mismo tiempo, aterradora. Entendí que, si era capaz de interpretar ese papel con tanta facilidad frente a su propia familia, hacerlo ante extraños le resultaría aún más sencillo. Yo sonreía. Conversaba sobre viajes, recetas y noticias, pero cada vez que mi atención se distraía un instante, volvía a mi mente la escena del club. Las luces intermitentes, las risas de Fernanda junto a Diego, sus manos prolongando el contacto más de lo debido, y al mismo tiempo el recuerdo del balcón con Héctor, su cercanía, el silencio que en sí mismo era una aceptación tácita de las reglas de aquel juego. Ese desdoblamiento en dos mundos, uno exterior donde todos nos veían como un matrimonio ejemplar y otro oculto donde mi futuro se decidía sin mi permiso, me agotaba. No sabía cuánto tiempo podría soportar esa dualidad.
Cuando una de las tías dijo que éramos un ejemplo para los más jóvenes, porque se notaba el amor y la confianza entre nosotros, sentí que esas palabras me cortaban por dentro, como si alguien hubiera pronunciado a propósito lo que hacía tiempo ya no existía, y yo tuviera que fingir que estaba de acuerdo. Al volver a casa en coche, Diego se mostraba satisfecho, como si aquel día hubiera confirmado su poder de mantener bajo control todas las esferas de su vida: el trabajo, la familia, nuestro matrimonio. Dijo que sus parientes siempre habían sido importantes para él, porque daban una sensación de estabilidad que había que preservar, y que nuestro papel en eso era mostrar que todo era perfecto. Lo escuchaba en silencio. Para él, ese juego era natural. No veía en ello falsedad. Para mí, en cambio, se había convertido en una carga insoportable, porque detrás de cada sonrisa y de cada cumplido se escondía una verdad que nadie debía conocer. Esa noche, en casa, se comportó con la misma naturalidad de siempre. Veía televisión, reía, hacía bromas. Yo me sentaba a su lado y pensaba que nuestra vida se había convertido en un teatro donde representábamos papeles tan convincentes que ni siquiera los más cercanos podían sospechar lo que ocurría tras bambalinas. Y esa rutina hipócrita me parecía aún más aterradora que todo lo anterior, porque me obligaba a participar a diario en una obra que ya detestaba. Pasaron unos días después de aquel almuerzo familiar en el que todos hablaban con entusiasmo de lo maravillosa que era nuestra relación, mientras yo, sonriendo, sentía que estaba atrapada en una escenografía donde cada palabra y cada gesto eran parte de una obra. Traté de convencerme de que al menos en casa, en la rutina diaria, sería más fácil, pero me equivoqué. El miércoles siguiente, Diego anunció que había invitado nuevamente a Héctor y a Fernanda. Lo dijo con total naturalidad, sin dar explicaciones, aunque en su tono se notaba. Para él, esa visita era un paso más dentro del juego, que conducía con firmeza, sin preguntarme si yo quería participar en él. Aquella noche, el apartamento lucía impecable, la mesa servida con esmero, la luz cálida de las lámparas, los aromas de los platos que había preparado con dedicación, tratando de distraerme de las ideas que me oprimían. Por fuera, todo parecía una cena normal, pero dentro de mí ya no había sensación de normalidad. Sabía que las conversaciones, las miradas y las insinuaciones anteriores no se habían evaporado, volverían con otra forma. Diego recibía a los invitados como un anfitrión perfecto, con esa fría seguridad que siempre subrayaba sus ambiciones. Hacía bromas, guiaba la conversación con ligereza y sin que se notara imponía el ritmo de la velada. Veía cómo acomodaba cada detalle. Resaltaba sus logros, mencionaba proyectos en los que Héctor podía estar implicado, todo con una naturalidad ensayada, como si cada frase estuviera calculada. Héctor, en cambio, hablaba poco. Sus palabras eran escasas, pero cada una parecía tener más peso. Se sentaba tranquilo, a veces preguntaba por algún detalle y de vez en cuando me dirigía miradas fugaces. No eran directas, sino deslizadas, pero en esos instantes yo sentía que me hablaba a mí, aunque su tema fuera el negocio o las reglas de una asociación. Cada mirada me recordaba lo ocurrido antes y aceleraba mi corazón, porque sabía que para él esa conversación no terminaba en lo profesional. Fernanda se mostró aún más segura que en las ocasiones anteriores. Intervenía activamente, hacía comentarios acertados, reía en el momento justo. Pero cada vez que yo hablaba, su atención se fijaba en mí de inmediato. Me escuchaba con una concentración excesiva, casi escrutadora.
comprendí que para ella mi conducta era tan importante como las palabras de Diego o de Héctor. En cierto momento, Héctor alzó su copa e hizo un brindis. Su voz era serena, uniforme, pero eligió un tema inequívoco. Habló de la lealtad, de la entrega, de que las verdaderas alianzas se prueban con hechos, no con palabras, y de que toda asociación tiene un precio. Los demás rieron, brindaron y exclamaron: «Así es», pero yo sentí que esas frases estaban dirigidas directamente a mí. Su mirada, detenida unos segundos más de lo normal, fue una clara señal. Esperaba mi paso. Yo también alcé la copa y en ese mismo instante crucé los ojos de Diego. Esperaba ver celos, alguna emoción, pero lo que encontré fue otra cosa. Una observación fría, atenta. No ocultaba que me miraba y su sonrisa era cortés, pero sin ternura. Era la expresión de alguien que analiza, más interesado en mi reacción que en los hechos mismos. La conversación siguió, llena de historias laborales, chistes y anécdotas. Todo parecía distendido, pero yo apenas oía fragmentos. Para mí aquello era un telón de fondo. Lo real ocurría debajo, en las miradas, en los silencios. Sentía que estaba en el centro de un círculo invisible y que esa cena no era entretenimiento, sino otra prueba en un juego donde estaba en juego mucho más de lo que yo podía admitir. Cuando la puerta se cerró tras los invitados y en el apartamento volvió a reinar una relativa calma, empecé a recoger la mesa, intentando distraerme de lo que me quemaba por dentro. Pero cada copa, cada plato, incluso el olor del vino en el mantel, me recordaban ese instante en que Héctor se había permitido tocarme, y la mirada de Diego, sin un ápice de indignación o de protección, solo un interés frío. Estaba en la cocina cuando él se acercó, tomó un plato de mis manos y lo dejó sobre la mesa, obligándome a mirarlo directamente. Su voz era tranquila, sin la menor tensión emocional, como si hablara de algo rutinario. Y precisamente esa calma era más aterradora que un grito o un reproche. «Veo cómo él te mira y veo cómo reaccionas», dijo. «Y no es un problema, es una oportunidad. Si lo permites, conseguiremos más de lo que imaginas». Cada palabra me cortaba por dentro, porque comprendía que no hablaba de nosotros como pareja, sino de sí mismo y de sus ambiciones, en las que yo solo era una pieza más, un elemento del plan que podía consolidar su posición. Lo miré largo rato, tratando de entender si realmente era consciente de lo que acababa de decir, si de verdad creía que tal cosa podía justificarse con beneficios. En sus ojos no vi duda, solo la seguridad de quien está convencido de tener razón, de actuar en favor de nuestro futuro común. Y esa certeza me helaba por dentro. Entendí que estaba dispuesto a pasar por encima de todo, incluso de mí, con tal de conseguir lo que quería. Intenté oponerme. Le dije que aquello no era normal, que no podíamos permitir que otros interfirieran en nuestra relación, que para mí lo importante eran la confianza y el respeto. Pero él apenas encogió los hombros y respondió que exageraba, que lo veía todo con demasiada emoción, que en realidad había que pensar con frialdad, porque en el mundo en el que ahora vivíamos, ganaba quien estaba dispuesto a sacrificar, y que lo que ocurría no era más que parte del juego que nos abriría la puerta a otra vida. Sentí que la distancia entre nosotros se hacía irreparable, aunque él estuviera a mi lado, tocándome el hombro y hablándome sin presión, con calma. Esa misma indiferencia ligera me aterraba más que una traición explícita. No ocultaba sus intenciones, no se avergonzaba de sus palabras. Comprendí que ya no me veía como alguien a quien proteger, sino como un recurso, un medio que podía usar si eso le garantizaba avanzar.
Aquella noche no pude dormir junto a él. Su respiración pausada me resultaba ajena y su cuerpo, al lado del mío, ya no transmitía la seguridad que antes había sido el fundamento de nuestro vínculo. Permanecí despierta en la oscuridad, sabiendo que ese instante había marcado un punto sin retorno. Ahora conocía la verdad. Su amor hacía tiempo se había transformado en cálculo, y para él eso estaba bien, mientras que para mí significaba la destrucción de todo en lo que había creído. Pasaron algunas semanas después de aquella conversación con Diego, cuando empecé a notar cambios extraños en mi cuerpo: cansancio constante, falta de apetito, náuseas repentinas por las mañanas. Al principio lo atribuía al estrés acumulado tras todo lo ocurrido, porque cada encuentro con Héctor o Fernanda, cada conversación con Diego, me recordaba que ya no vivía mi propia vida, sino un guión escrito por él. Pero cuando el retraso se hizo evidente, comprendí que ya no podía engañarme más. Compré una prueba, aunque mis manos temblaban al abrir la caja. En mi cabeza solo giraba una idea: ¿qué pasará si el resultado es positivo? El resultado apareció enseguida. 2 líneas claras que me miraban de frente, tan firmes que me dejaron paralizada. Sentí que el tiempo se detenía. Me senté en el borde de la cama con el test en las manos, y una oleada de miedo recorrió todo mi cuerpo. Ya no se trataba solo de dudas o angustias. Ahora dentro de mí crecía una nueva vida, y la pregunta que me desgarraba era simple y terrible a la vez: ¿de quién es este hijo? Cada recuerdo del momento en el balcón con Héctor, de aquella tácita aceptación que había dado en silencio, volvía con más fuerza, y ya no podía huir de ese pensamiento. Cuando finalmente reuní el valor para decírselo a Diego, su reacción me sorprendió aún más que el resultado mismo. Sus ojos brillaron, me abrazó y dijo que era maravilloso, que era lo que había estado esperando, que nuestro futuro ahora sería todavía más sólido. Yo lo escuchaba esperando que me preguntara si estaba segura, si era realmente suyo, pero ni siquiera insinuó la duda. Solo dijo: los detalles no importan, es nuestro futuro y ahora es aún más fuerte. Esa indiferencia me golpeó más que cualquier sospecha o reproche. Comprendí que, para él, no importaba de dónde venía ese hijo. Lo único que le interesaba era que encajara en el cuadro que estaba construyendo. Yo, el niño, y nuestra relación no éramos más que piezas de su plan. Esa noche caminé largo rato por el apartamento, llevándome la mano al vientre, que aún no mostraba nada, pero que ya era mi única prueba de que mis dudas y mi indecisión se habían convertido en una realidad que crecía dentro de mí. Miraba a Diego, sonriente, hablando por teléfono de trabajo, y entendía que entre nosotros se había abierto un abismo imposible de ocultar, por mucho que él siguiera representando con maestría su papel. Ahora mi verdad estaba en mi propio cuerpo, y de eso no había escapatoria. Cuando supe que estaba embarazada y escuché la reacción indiferente de Diego, que sonó más como la aceptación fría de una nueva herramienta para sus planes que como una alegría sincera, comprendí que ya no podía seguir a su lado. Decidí irme a casa de mi hermana, aunque solo fueran unos días, para escapar de ese espacio asfixiante donde cada paso mío estaba dictado por reglas ajenas. Mi hermana me recibió sin preguntas. Su hogar se sentía cálido y auténtico, y allí, por primera vez en mucho tiempo, respiré con calma, aunque el futuro seguía siendo incierto y angustiante. Pero a los pocos días, Diego apareció. Se comportó igual de sereno que siempre. No gritó, no reprochó, no suplicó. Solo dijo con voz plana: o vuelves, o todo se acaba.
No había rastro de pena ni de súplica en sus palabras, solo un ultimátum que demostraba que nunca me había visto como alguien capaz de decidir por sí misma. Lo miré y comprendí que había llegado el momento. Podía seguir su guión una vez más, o por primera vez en muchos años, pronunciar una palabra que fuera verdaderamente mía, ajena a sus ambiciones y a las expectativas de los demás. Recordé las miradas de Héctor y Fernanda, sus gestos, sus sonrisas y las frases frías que dejaban claro el juego en el que me habían convertido en pieza de cambio. Recordé el club, el balcón, los bailes, mis vacilaciones y mis silencios que habían valido como consentimiento. Recordé el test con 2 líneas, símbolo a la vez de mi culpa y de una nueva vida. Y entonces lo entendí. Ya no podía postergar esta decisión. Ahora respondía no solo por mí, sino también por el ser que crecía dentro de mí. Si regresaba, me perdería para siempre en planes ajenos. Le dije tranquila, sin lágrimas ni gritos. Entonces se acaba. En ese instante sentí que, por primera vez en años, mis palabras me pertenecían de verdad, que no eran parte de su juego meticulosamente construido. Él me miró con frialdad, asintió, se dio la vuelta y salió, sin intentar detenerme. Ese gesto confirmó lo que ya sabía. Hacía mucho que yo había dejado de ser algo por lo que él quisiera luchar. Él siempre había luchado solo por sí mismo. Cuando la puerta se cerró, me quedé sentada, inmóvil, con la mano en el vientre, y sentí por primera vez una fuerza nueva. Estaba mezclada con el miedo al porvenir, sí, pero no era un miedo que destruye, sino uno que impulsa a seguir adelante. Lo que me esperaba era incierto, pero era mío.